Bueno, bienvenidos, buen día. Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Matías Estrel, soy docente del curso y este es el primer video que tienen conmigo. En los últimos videos analizamos la unidad 4, donde buscamos estudiar la interacción de los agentes económicos dentro de la empresa, y para ello utilizamos la herramienta de la teoría de juegos. Particularmente en este video vamos a estudiar la sección 4.8, 4.9 y 4.10, y el tema será preferencias sociales, para lo que introduciremos un nuevo juego conocido como el juego del ultimátum. Recordando un poco lo que vieron en los últimos videos, en primer lugar vieron el juego de la mano invisible, en el cual los individuos, guiándose por su propio interés individual, se arribaba a un resultado del juego que era óptimo social, que era deseable por los jugadores. En el último video vieron otro juego, conocido como el dilema del prisionero, en el cual los individuos, al guiarse por su interés individual, se llegaba a un resultado en el que no era un óptimo social, no era deseable para los jugadores. ¿Por qué sucedía esto? Entre otras explicaciones que vieron, porque los jugadores no se preocupaban por los pagos de los demás. Es decir, no internalizaban los costos que sus acciones causaban en los demás. Lo que sucede es que las personas no solo se preocupan por lo que les sucede a sí mismas, sino que se pueden preocupar también por lo que les sucede a los demás. En este caso vamos a definir algunas preferencias sociales, como por ejemplo el altruismo. Las personas pueden estar dispuestas a asumir costos solo por el hecho de ayudar a otras. Por otro lado, la aversión a la desigualdad. Algunas personas pueden estar desconformes con resultados en donde algunos individuos tienen más que otros. No les gusta la desigualdad y eso les genera insatisfacción. Por otro lado, las personas pueden tener preferencias por la reciprocidad, es decir, que son amables y ayudan a otras que también lo son, o por el contrario, castigan a otras personas que les parece que no son amables. Y por último tenemos las normas sociales, en las que evaluamos en qué medida los otros son amables, en función de algunas normas sociales, que son aquellas formas comunes de entender cómo nos debemos comportar en sociedad en algunas determinadas situaciones. Lo que vamos a introducir hoy en este video es el juego del ultimátum, un juego que ha sido una herramienta muy utilizada para estudiar las preferencias sociales, como las que acabamos de definir: altruismo, reciprocidad, aversión a la desigualdad, etc. La primera diferencia que tiene con los juegos que venían viendo hasta ahora es que los juegos anteriores se jugaban de forma simultánea, los jugadores jugaban a la misma vez. En este caso, por lo contrario, es un juego secuencial, donde los jugadores van a jugar primero uno y luego otro, y tienen que elegir cómo repartirse algo. Generalmente, lo que deben elegir cómo repartirse es un monto de dinero. Pongamos el ejemplo de que tienen que repartirse 100 pesos. ¿Cuáles son las reglas de este juego? Los jugadores son dos. Por un lado un proponente y por el otro lado un receptor. ¿Cuáles son las estrategias que tienen? En primer lugar, el proponente realiza una oferta acerca de cómo repartir ese monto de dinero. La oferta va a ser del tipo X para mí y Y para ti, donde X más Y es 100 pesos, en el ejemplo que estamos viendo. Posteriormente, el receptor va a observar esa oferta y a decidir si aceptarla o rechazarla. Si acepta la oferta, el reparto se realiza efectivamente. Por otro lado, si la rechaza, ninguno recibe nada. Los dos obtienen 0 pesos. ¿Cuál es la información con la que cuentan? El proponente no sabe qué decidirá el receptor a la hora de realizar la oferta, y el receptor observará la oferta y decidirá si acepta o la rechaza. Los pagos de este juego, en el caso de que el receptor acepte la oferta, cada jugador va a obtener lo que indica la oferta del proponente. Es decir, la oferta se realiza. Si el receptor, por otro lado, rechaza la oferta, como ya habíamos dicho, los jugadores no reciben ningún pago. Es decir, el pago va a ser 0. Bien, a este tipo de juego nosotros le llamamos una oferta tómalo o déjalo, y de ahí surge el nombre del juego como ultimátum.
Supongamos, por poner un ejemplo, que el proponente realiza la siguiente oferta: quedarse con 65 pesos él y ofrecer 35 al receptor. Pensemos que la elección a la que se enfrenta el receptor es aceptar los 35 pesos u obtener 0. Notemos que este juego se trata de una división de rentas económicas. Si vamos a los capítulos anteriores donde hablamos de rentas económicas, decíamos que la renta económica era aquel beneficio que obtenían los individuos cuando realizaban una innovación tecnológica, era aquel beneficio que obtenían, beneficio adicional que obtenían en relación al que hubieran obtenido de no haber realizado esa innovación tecnológica. En este caso, pensemos que los individuos podrían no jugar al juego y obtener 0, y si juegan al juego podrían obtener una renta económica, porque su siguiente mejor alternativa es no jugar y obtener 0. Por eso decimos que el juego se trata de una división de rentas económicas. Dado que el receptor solo tiene las opciones de aceptar 35 o rechazar y obtener 0, decimos que el costo de oportunidad de rechazar la oferta para el receptor es de 35, porque al rechazar se pierde la oportunidad de ganar 35 pesos. Para ilustrar la idea de este juego de una forma sencilla, vamos a presentar lo que se conoce como un diagrama de árbol. Este diagrama nos permite observar fácilmente quién hace qué, cuándo lo hace y cuáles son los resultados. Vamos a simplificar el juego y a pensar que en este caso el proponente solamente va a poder realizar dos ofertas. Una igualitaria, por un lado, en la que ofrece 50 para él y 50 para el receptor, y otra oferta desigualitaria en la que ofrece quedarse con 80 y darle 20 al receptor. Lo que vemos luego de la oferta es el turno de jugar para el receptor. El receptor puede elegir aceptar y obtener 50 el proponente y 50 el receptor, o puede elegir rechazar y obtener 0 el proponente y 0 el receptor. En el caso de la otra oferta, la desigualitaria 80-20, el receptor puede elegir aceptar, y en ese caso el resultado del juego va a ser que el proponente recibe 80 y el receptor recibe 20, o puede elegir rechazar y ninguno de los dos va a obtener ningún pago. ¿Cuáles son las predicciones del ultimátum desde la teoría? Yo les voy a hacer la siguiente pregunta y pueden tomarse unos minutos para pensarla, incluso pausar el video si quieren. ¿Cuál es la oferta mínima que estarían dispuestos a aceptar si fueran receptores? ¿Aceptarían una oferta de 99.1 si fueran los receptores? ¿Cuál es la mínima oferta a partir de la cual estarían dispuestos a aceptar? Una vez que piensen en ese valor, piensen por qué lo eligieron, qué tomaron en cuenta para definir este número. Por otro lado, nos podemos hacer la siguiente pregunta. Imaginemos un receptor que se guía por su propio interés individual económico, lo que en economía conocemos como un auténtico homo economicus, alguien al que solo le importa su interés económico individual. ¿Cuánto estaría dispuesto a aceptar este receptor? ¿Cuál sería lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar? Pensemos que el receptor tenía la opción de aceptar la oferta del proponente y obtenerla, o rechazarla y obtener 0. En el caso de que este receptor solo se esté guiando por su interés económico individual, vamos a decir que debería aceptar cualquier oferta positiva, ya que tener algo siempre es mejor que tener nada, que no tener nada. Por lo tanto, cualquier oferta, por más pequeña que sea, la va a aceptar porque es mejor que tener 0. Ahora imaginemos un mundo en el que todos los individuos son homo economicus auténticos y se guían únicamente por su interés individual. Y aparte todos saben que todos son individualistas y egoístas. ¿Cuánto ofrecería un proponente en este mundo planteado hipotético? Sabemos que el receptor va a aceptar cualquier tipo de oferta positiva, como vimos recién. Entonces lo que va a hacer el proponente es anticipar que el receptor va a aceptar cualquier oferta positiva y por tanto ofrecer el mínimo monto posible. En este caso, 1 centavo.
Entonces va a proponer quedarse con 99,99 y ofrecerles simplemente un centavo al receptor. Y el receptor va a aceptar porque siempre tener un centavo es mejor que tener cero. En este caso en que se guían únicamente por el interés individual. Ahora les pregunto, y haciendo referencia también a la primera pregunta que planteamos en esta diapositiva. ¿Se cumplirá esta predicción cuando este juego se realiza con individuos reales? Los investigadores han llevado a cabo experimentos en los que se realiza este juego con personas. ¿Se cumplirá esta predicción en la que la oferta es 99,99 y un centavo para el receptor y el receptor va a aceptar este tipo de cualquier oferta positiva? Vamos a verlo en las próximas diapositivas. Investigadores han llevado a cabo este juego en infinitas ocasiones. En este caso vamos a ver un ejemplo de un trabajo que lo que hace es implementar el juego del ultimátum en dos poblaciones diferentes. Por un lado, entre estudiantes en una universidad de Estados Unidos, y por otro, en agricultores de Kenia. El juego es, como lo vimos, solamente que el monto que hay que repartirse entre oferente y receptor es de $100. El receptor nuevamente puede elegir aceptar o rechazar la oferta del proponente. Lo que nos muestra este gráfico es primero las barras azules y marcan a los estudiantes de la Universidad de Estados Unidos y las barras anaranjadas los agricultores de Kenia. En el eje horizontal tenemos la fracción de la torta ofrecida por el proponente al receptor y en el eje vertical vemos la fracción de receptores que aceptan esa oferta. Lo que vemos, por ejemplo, analicemos el caso en el que la oferta es de 90 y 10, es que prácticamente ningún agricultor de Kenia acepta esta oferta. Sin embargo, esta oferta es aceptada por casi el 60% de los estudiantes de Estados Unidos. Entonces, lo otro que podemos ver es que las ofertas igualitarias, en donde se ofrece 50 y 50, son aceptadas por el 100% de la población, tanto en el experimento de Estados Unidos como en los agricultores de Kenia. Ahora la pregunta, ¿estos resultados que muestra el experimento se ajustan al comportamiento esperado por el individuo Homo economicus que describíamos anteriormente? Habíamos dicho que ese individuo aceptaría cualquier oferta positiva. Lo que deberíamos ver entonces es que la fracción de receptores que acepta la oferta debería ser 100% en todos los casos, salvo en el que le ofrecen 0. Pero vemos que solo el 10% de los agricultores keniatas estuvo dispuesto a aceptar una oferta 80-20. Por otro lado, lo que veíamos recién, casi el 60% de los estudiantes de Estados Unidos aceptaron una oferta de 90-10. ¿Qué podemos concluir de esto? Decíamos recién que si los individuos se guiaran solo por su interés individual, deberían aceptar cualquier tipo de oferta positiva. Bueno, como eso no lo vemos en los datos, seguramente lo que está jugando aquí es que los receptores tienen preferencias sociales. Por ejemplo, pueden tener aversión a la desigualdad y guiarse por la aversión a la desigualdad, es decir, que no le gustan las asignaciones muy desigualitarias y por tanto las rechazan, o pueden tener comportamiento de reciprocidad, en el que las ofertas desigualitarias son consideradas para nada felices y por lo tanto deciden castigar al oferente y que ninguno se quede con nada, más allá de que le generaría un ingreso económico positivo al receptor. Por lo tanto, podemos decir que los receptores se están guiando por algún tipo de preferencia social a la hora de decidir aceptar o rechazar las ofertas de los proponentes. Eso podemos decir de los receptores. Ahora, ¿qué podemos decir de los proponentes? En este gráfico lo que observamos es nuevamente la fracción de la torta ofrecida por el proponente al receptor, y lo que observamos en el eje vertical es la fracción de los proponentes que realiza dicha oferta. Lo que vemos
lo que llama la atención es que el 50% de los agricultores keniatas realiza una oferta de 60-40, mientras que solo el 6% de los estudiantes estadounidenses realizó esa misma oferta. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Quiere decir que los agricultores keniatas son menos egoístas, están pensando en el receptor, en el bienestar del receptor y por eso ofrecen una repartición más igualitaria que los estudiantes de Estados Unidos? Eso es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Pensemos entonces cuáles son las ofertas que a los proponentes le conviene realizar. Para saber cuáles son las ofertas que a los proponentes les conviene realizar, debemos introducir un concepto que es el de esperanza matemática, en este caso, esperanza o pago esperado de realizar una determinada oferta. En líneas generales, el valor esperado de una acción es la sumatoria de los posibles resultados multiplicado por su probabilidad. Por ejemplo, pensemos en el caso de lanzar un dado. Nosotros sabemos que existe la misma probabilidad de que salga cada uno de los números del dado. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el valor esperado de tirar un dado? Sabemos que hay un sexto de probabilidad de que salga el 1, un sexto de probabilidad de que salga el 2, un sexto de probabilidad de que salga el 3, y así sucesivamente con todas las caras del dado. Por lo tanto, el valor esperado, dado que es la suma de los posibles resultados multiplicado por sus probabilidades respectivas, el valor esperado de tirar un dado es 3,5. De igual modo, podemos calcular el valor esperado de apostar 100 pesos a que al tirar una moneda salga cara. Nosotros sabemos que existe un medio de posibilidades de que salga número y un medio de posibilidades de que salga cara. Por lo tanto, el pago esperado de realizar esa apuesta es obtener 0 en el caso de que salga número, más obtener 100 en el caso de que salga cara. Y eso se da con probabilidad 1/2, cualquiera de los dos escenarios. Por lo tanto, el valor esperado de realizar esta apuesta es 50. Entonces, volvamos al caso de los agricultores y los estudiantes en Estados Unidos. ¿Cuál es el pago esperado para un estudiante de Estados Unidos o una agricultora keniata de realizar una oferta igualitaria de 50-50? Sabíamos de los gráficos anteriores que todas las ofertas que fueron de 50-50 fueron aceptadas. Por lo tanto, decimos que hay una probabilidad igual a 1 de que esa oferta vaya a ser aceptada. Por lo tanto, el valor esperado de realizar la oferta 50-50 será: en el caso de que me rechacen, obtengo 0, y la probabilidad de que eso suceda es 0, porque todos aceptan. Más 50, que es lo que obtengo si me aceptan la oferta, multiplicado por la probabilidad de que me acepten la oferta, que en este caso es 1, porque todos aceptan la oferta igualitaria. Entonces, el valor esperado de realizar una oferta de 50-50 es justamente 50, porque hay una probabilidad igual a 1 de que me acepten esa oferta. Ahora, continuando con este razonamiento, ¿cuál es para una agricultora keniata el pago esperado de realizar una oferta 60-40? Lo que se veía en las respuestas es que el 96% de este tipo de ofertas fueron aceptadas. Por lo tanto, hay una probabilidad de 0,96 de que esta oferta vaya a ser aceptada. Entonces vamos a calcular el pago esperado de realizar esta oferta. Lo que vamos a hacer entonces es lo mismo que veníamos haciendo. El pago que obtengo si se rechaza la oferta es 0, multiplicado por la probabilidad de que la oferta sea rechazada, 0,04, más el pago que obtendría si la oferta se acepta, multiplicado por la probabilidad de que me acepte la oferta, que es 0,96. Por tanto, el pago esperado de realizar una oferta de 60-40 es 58. Podemos seguir razonando de esta manera para cada oferta posible. El pago esperado de la agricultora keniata de ofrecer 70-30 es
Primero miramos cuál es la tasa de respuesta y vemos que el 48% la rechaza y el 52% la acepta. Por tanto, obtendré 0 si me la rechazan, con un 48% de probabilidades, o 0,48 de probabilidad, más 70, que es lo que obtengo en el caso de que la oferta sea aceptada, multiplicado por la probabilidad de que me acepten la oferta, que es 0,52. Eso me da un pago esperado de 36. Por último, se hace el mismo razonamiento para la oferta de 80-20 y la oferta 90-10, obteniendo un pago esperado de 8 y 0 respectivamente. Fíjense que el caso 90-10, el pago esperado es 0 porque todos los agricultores keniatas rechazaron la oferta 90-10. Por tanto, no hay probabilidad de que a mí me acepten esa oferta y el pago esperado será 0. Resumiendo, el pago esperado para cada tipo de oferta posible de los agricultores keniatas son los que se ven acá en este resumen, y podemos volvernos a preguntar cuáles son las ofertas entonces que a los proponentes les conviene realizar. La oferta que le conviene realizar es la que le reporta un mayor pago esperado. En este caso, la oferta 60-40 es la que al proponente le reporta un mayor pago esperado de 58. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? Uno podría pensar, al observar que la mayoría de los agricultores keniatas realizó una oferta de 60-40, podría pensar que los agricultores keniatas, los proponentes keniatas son menos egoístas que los proponentes en Estados Unidos, porque no había había muy pocos proponentes en Estados Unidos que realizaban estas ofertas tan igualitarias. Entonces podríamos decir, bueno, los agricultores keniatas se están preocupando por el bienestar del otro y por lo tanto son menos egoístas, tienen algún tipo de preferencia social. Pero el razonamiento que tenemos que hacer es que aún cuando los agricultores, cuando las personas se guiaran únicamente por su propio bienestar individual, en una sociedad como la de los agricultores keniatas, en la que los individuos tienen alta aversión a la desigualdad, no les gusta la desigualdad y rechazan las ofertas muy desigualitarias, o tienen reciprocidad negativa, es decir, que castigan las ofertas desigualitarias porque las consideran que no son para nada amables, entonces los proponentes podrían optar por hacer una oferta 60-40, aun cuando se estén guiando por su propio interés individual, porque es la que le reporta un mayor pago esperado. Ellos quieren tener el mayor pago posible, pero como saben que en esa sociedad hay una alta aversión a la desigualdad y reciprocidad negativa, saben que si hacen una oferta muy desigualitaria no va a ser aceptada y entonces van a obtener seguramente un rechazo y se van a quedar sin ningún tipo de dinero. En cambio, si realizan una oferta más igualitaria, tienen mayores chances de obtener un pago. Entonces lo que hacen es haciendo un razonamiento de tipo individualista, utilizando la esperanza, el pago esperado, como vimos hasta ahora, lo que podemos concluir es que a un agricultor keniata que se guía únicamente por su interés económico individual, le convendría realizar una oferta de 60-40. Del mismo modo, podemos razonar para los estudiantes en Estados Unidos, y vemos aquí que la oferta que maximiza su pago esperado, donde obtiene un mayor pago esperado, es la oferta 70-30. Por lo tanto, si miramos el gráfico, vemos que la oferta 60-40 fue la que con más frecuencia se dio en Kenia, y la oferta 70-30 es la que más se dio entre los estudiantes de Estados Unidos. ¿Quiere decir esto que todos los proponentes son individuos que se guían únicamente por su interés egoísta individual? No, pero sí podemos saber que un individuo que se guía únicamente por su interés individual debería hacer la oferta 60-40 en Kenia y la oferta 70-30 en Estados Unidos. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si en este caso se realizara
el mismo juego, pero con 2 receptores en vez de uno. Vamos a cambiar las reglas del juego. ¿Qué pasaría si entonces en el juego del ultimátum hubiera 2 receptores en vez de uno? Las reglas ahora son las siguientes. El proponente hace una oferta, si ningún receptor acepta, nadie recibe nada, pero si un receptor acepta y el otro no, el que acepta se queda con toda la oferta del proponente. Si ambos aceptan, se reparten la oferta en partes iguales. Entonces yo les hago la pregunta, si ustedes fueran receptores, ¿cuál sería la oferta mínima que aceptarían ahora? ¿Cambiaría su respuesta respecto a esta pregunta que ya la hicimos antes cuando eran el único receptor posible? Veamos lo que sucede cuando este experimento se llevó a cabo. De color rojo, vemos las barras de color rojo o anaranjado, son las que representan el porcentaje de ofertas rechazadas cuando hay un solo receptor. Las barras de color azul muestran el porcentaje de ofertas rechazadas cuando hay 2 receptores. En el eje horizontal tenemos la fracción de la torta ofrecida por el proponente a los receptores. Lo que podemos observar es que cambiando las reglas del juego, de modo que ahora hay competencia entre los receptores, hace que la oferta mínima aceptable caiga. Es decir, ofertas bajas, como 95.5, anteriormente cuando había un solo receptor, eran rechazadas en el 100% de los casos, mientras que con 2 receptores, es decir, con competencia, menos del 60% rechaza estos casos. Es decir, hay gente que comienza a aceptar estas ofertas más bajas que en el caso de un receptor nunca se aceptaban. Les voy a decir entonces que pensemos en algún ejemplo en el que esto suceda en alguna situación cotidiana. Imagínense que están buscando trabajo, tienen una entrevista laboral, van a la entrevista y dicen, y ustedes saben que son el único candidato posible o candidata posible para el empleo. Van y le dicen, mire, empleador, empleadora, yo estoy dispuesto, lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar como salario para aceptar este empleo es X. Ahora imaginen una situación alternativa en la que saben que entre todos los candidatos para el empleo hay cientos o miles de candidatos posibles. Llegan a la entrevista y le van a decir, señor empleador, señora empleadora, lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar es esto. ¿Cambiaría su respuesta? ¿Por qué? Bueno, podemos pensar en una lógica similar a de cuando hay más de un receptor en el juego del ultimátum. Posiblemente lo que suceda es que, sabiendo que sos el único candidato para el empleo, vas a poner un salario un salario mínimo que estarías dispuesto a aceptar, pero si supieras que hay en realidad miles de candidatos posibles, seguramente el salario mínimo que estás dispuesto a aceptar sería algo menor. Bien, entonces en resumen, en este video introdujimos el juego del ultimátum, que a diferencia de los juegos que habían visto hasta el momento, que eran simultáneos, este es un juego secuencial en el que juega un jugador y luego juega el otro. Este juego es una herramienta útil para estudiar cómo los individuos en realidad no toman decisiones únicamente basándose en su interés individual, sino que toman decisiones que pueden guiarse por algún tipo de preferencias sociales, tales como las que vimos al principio del video, que eran el altruismo, la aversión a la desigualdad, la reciprocidad y las normas sociales. Luego vimos qué decían las predicciones y veíamos que si los individuos se guiaran únicamente por su interés individual, la predicción era que los receptores aceptarían cualquier tipo de oferta positiva. Sin embargo, cuando pasamos a la evidencia empírica, es decir, a ver qué sucedía cuando el juego del ultimátum se jugaba con personas reales, veíamos que esto no se cumplía, esta predicción no se cumplía, y lo que sucedía era que las ofertas más desigualitarias tenían una tasa importante de rechazo. Esto lo que comprueba es que los individuos, los receptores por lo menos, se guían por algún tipo de preferencia social al interactuar con los proponentes. Finalmente, sobre la última parte del video, vimos cómo los resultados pueden cambiar
cuando las reglas del juego cambian, y esto lo vimos introduciendo la posibilidad de competencia, viendo qué pasaba cuando se agregaba un receptor más y se jugaba con el juego del ultimátum con 2 receptores. Efectivamente, vimos que los resultados cambiaban. Bueno, en el próximo video lo que se va a introducir es el concepto de equilibrio de Nash, que para aquellos que sigan la carrera de economía es un concepto que los va a acompañar a lo largo de toda la carrera, y es un concepto muy importante que marca cuál es el equilibrio en este tipo de juegos. Y bueno, una vez que se haya introducido ese concepto, lo que se va a estudiar es cómo van cambiando los resultados de las interacciones a medida que varían las reglas del juego. Nos vemos en el próximo video.